y entramos en la etapa del actuar. El actuar tenemos siempre que verlo a partir de lo que tomamos conciencia el primer día o los primeros días, en esos primeros momentos que estuvieron viendo la realidad, pues sin duda que tomaron conciencia de qué es lo que en el bautismo nosotros estamos viviendo, ¿no? Como bautizados y aquello que que el Espíritu nos dice es por acá, y también tomamos conciencia seguramente de lo que en nuestra vivencia del bautismo pues son como todavía situaciones que no llegan como a la plenitud de lo que estamos llamados a vivir como cristianos y cristianas, y que cuando la gente pedía el bautismo es porque había pasado algo en su vida, había habido un encuentro con Jesús y su evangelio y su proyecto de vida que desde luego le hacía decir se acabó, eso, hago la ruptura con mi manera de vivir hasta ahora y acepto y voy a vivir esta manera nueva que me propone Jesús. Entonces hoy nos gustaría a las hijas de la sabiduría presentar un poco la práctica y la vivencia de María Luisa de su bautismo. María Luisa, por lo tanto, no nos va a decir yo estoy viviendo el bautismo de esta manera, no. Somos nosotros que rastreando su vida, pues nos damos cuenta cómo ella vivió las consecuencias del bautismo, ¿no? Cómo vivió, cómo hizo carne ese seguimiento de Jesús, cómo ella entró en el proceso, en el proyecto, mejor dicho, en el proyecto de Jesús y su evangelio. Y justamente quiero destacar como algunos aspectos de cómo María Luisa vivió el bautismo. El bautismo, el primer aspecto que yo quiero subrayar es que por el bautismo nosotros creemos que somos amados y amadas desde el origen por Dios. Desde el origen, antes del pecado. María Luisa nace en el seno de una familia profundamente creyente, donde a nivel humano tiene la experiencia de ser amada y comprendida, especialmente por su padre. Su padre tenía una predilección por esta niña, ¿no? Y en la familia justamente ha aprendido a vivir la fe y el amor a Dios y el amor a los pobres. También creo que vemos aquí otro rasgo, ¿no? Esa manera de tratar a Dios con confianza, ¿no? Y podemos nosotros irnos preguntando, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo le trato yo a Dios? Pues en la mayoría de las ocasiones María Luisa encontraba los hospitales con las arcas y las despensas vacías, ¿verdad? Los que han leído la biografía de María Luisa pues saben de esto. ¿Y qué pasó cuando pasaba María Luisa y al cabo de un tiempo qué pasaba en las despensas? Se llenaban las despensas. ¿Porque María Luisa hacía milagros? No. Había corrupción. En aquella época había corrupción. Como hoy hay corrupción. Y se encontraba con la corrupción en todos los estamentos de los hospitales. Desde los que manejaban lo último a dar, ¿no? Los platos de comida, como el que estaba en el almacén general. Esta convicción de ser hija de Dios y amada de Él es lo que le enseñaba a sus novicias, es decir, en hijas según su corazón. Nos vamos convirtiendo con la vida, con la práctica, no en un momento determinado. Nos vamos haciendo hijas a medida que vamos respondiendo a ese amor inmenso, gratuito de nuestro Dios. Hasta tal punto se identificó con Jesús que los pobres la llamaban Madre Jesús. En el Hospital Militar de Oleón es la buena Madre Jesús. Perdió su nombre, María Luisa,
y se quedó con Jesús. Hacerse semejante a Jesucristo. Así concibe María Luisa su vocación y la vocación de una hija de la sabiduría. Y de un cristiano, de una cristiana, porque eso es el bautismo, hacerse como Jesucristo. Y ella dice, ¿no? O mejor en las constituciones, dice, Jesús, postrado a los pies de los apóstoles e incluso de Judas, se los lavó con la más paternal caridad, diciéndoles, ven lo que he hecho para servirles. Esta es nuestra vocación. Cuando somos enviadas a los hospitales para brindar a los pobres toda suerte de servicios, cuando en las ciudades y en los campos corremos a las chozas pobres a aliviarlos, a curar sus enfermedades, ¿no es eso hacer lo que hacía Jesucristo? Entonces, es de alguna manera, había aprendido en esta escuela de Montfort, es como las conversaciones que Montfort tiene con Blanc, y le dice, bueno, cuando era criticado Montfort y exagerado, porque dice que vivía el Evangelio al pie de la letra, y entonces le dice Montfort, sacando el Evangelio, bueno, ¿hay algo acá? ¿No? Es decir, que contradiga mi vida. Entonces, bueno, pues decimos lo mismo. María Luisa es, en su actuar, ¿no? En su vida, es hacerse como Jesús. Y ella dice, si contemplamos a Jesucristo en sus personas, los pobres, los trataremos siempre con dulzura y bondad, aunque su porte, su falta de cortesía, su exterior repugnante, no nos inspiren confianza. No nos miramos jamás con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Porque María Luisa no romantiza a los pobres. Los pobres huelen mal, los pobres a veces son rudos, insultan, pero María Luisa había aprendido en la escuela de Montfort a abrir a Jesucristo, ¿no? Había aprendido que Jesucristo está oculto en el hermano, como nos dice en el cántico 149, dirigido a las hijas de la sabiduría, ¿no? Entonces, María Luisa va a trabajar, a conjugar en su vida la ternura con la firmeza, y así logra, pues, una fórmula ideal para las relaciones en su trabajo apostólico, esas relaciones con los demás, ¿no? Sobre todo con los pobres. Bueno, San Pablo nos dice cómo el bautizado recibe el Espíritu de Dios, este Espíritu que nos hace clamar Abba, Padre, ¿no? Hemos visto cómo María Luisa, ¿no? tenía esta confianza, esta relación con Dios. Entonces, es el Dios que nos trata como a hijos queridos, a hijas queridas, ¿no? Entonces, vivir el bautismo es eso, sentirnos que somos sus hijas y sus hijos queridos. Establecer con Él una relación de confianza, ¿no? Que me lleve a decirle, papá. Este Dios que nos ama con entrañas de madre, como nos dice el profeta Isaías. Es un Dios que perdona, es un Dios misericordioso, es un Dios de amor que llega a amarnos tanto, 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 que nos da su Hijo. Eso que repetimos tantas veces, pero que a veces no calamos en todo lo que quiere decir, ¿verdad? Justamente voy a retomar unas palabras que me acaba de decir Gloria. Qué difícil, ¿no? Hablar del amor y hacer experiencia de Dios y de su amor en una sociedad o en una situación de pobreza, de injusticia, de sufrimiento, ¿no? De violencia. Justamente ahí es donde vamos a vivir nuestro bautismo.
ahí es donde vamos a meternos, a sumergirnos en la muerte de Cristo para pasar al otro lado. Es decir, ¿qué hacemos nosotros para revertir la situación? ¿Cuál es nuestro compromiso para colaborar a que cambie esa situación? Eso, una idea. La otra es, me quiero referir a algo que nos dice el documento de Aparecida. Hablando de la realidad, dice el documento en un determinado momento que estamos en un cambio de época y que esto ya no es, además de esas situaciones de injusticia que a veces se perpetúan, ¿no?, y de pobreza y de miseria, sino que estamos también en un cambio de época porque cambian los valores. Es decir, los valores de nuestra sociedad están cambiando. Y entonces, la pregunta que yo dejo, ¿vamos hacia los valores evangélicos? ¿Vamos hacia los valores de la verdadera sabiduría? Cuando nosotros estamos en esta sociedad latinoamericana que va progresando en muchos aspectos, ¿no?, que se mete en el mundo de la globalización, entonces los valores que surgen, los nuevos valores, ¿son valores evangélicos? Algunos sí, puede ser, pero otros, pues ¿cómo discernir? Vivir el Evangelio, vivir el bautismo en esta situación de transición. ¿A qué me apunto yo como bautizado? ¿Cuáles son los valores que digo sí? Estos valores que me trae la posmodernidad sí son del Evangelio, o estos no. Entonces, ahí es donde necesitamos también ser vigilantes, tener y desarrollar la capacidad de discernir, para situarme, para no irme con los vientos, ¿no?, que soplan. Entonces, bueno, me voy a apuntar a los contravalores o a los valores de la falsa sabiduría, como dice Montfort, o son los valores de la verdadera sabiduría. Entonces, creo que por acá, si no doy muchas pistas para el compromiso, por lo menos dejo preguntas. Muchas gracias.